vamos a hacer un viaje, pero uno muy, muy largo. Un viaje a un tiempo en el que la historia no se leía en libros, sino que, bueno, se tallaba en piedra y se pintaba en cuevas. Retrocedemos millones de años para entender de dónde venimos, porque, aunque no lo parezca, mucho de ese mundo todavía resuena hoy en nosotros. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Pues este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos antes de que existiera la propia historia, veremos cómo era la vida en la Edad de Piedra, luego el pedazo de cambio que supuso la revolución agrícola, pasaremos a la Edad de los Metales y para terminar, reflexionaremos un poco sobre todo ese legado prehistórico que llevamos con nosotros. Vale, empezamos. Y lo primero es lo primero. Hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando pensamos en prehistoria, a lo mejor nos viene a la cabeza un trocito del pasado. Pero, ¿qué va? Es casi toda la historia de la humanidad. Es como si nuestra existencia fuera un libro larguísimo y la historia a la que está escrita fuera solo el último párrafo. Entonces, ¿qué es la prehistoria exactamente? Pues es el periodo que empieza con los primeros humanos y acaba, ¡zas!, cuando se inventa la escritura. O sea, no hay libros de la época. Por eso los arqueólogos son como detectives del tiempo, ¿no? Tienen que reconstruir todo el puzzle a partir de las pistas que encuentran. Un hueso por aquí, una herramienta por allá. Y para que la escala quede súper clara, mirad esto. Si comprimiéramos toda la existencia humana en 24 horas, ¿sabéis cuánto ocuparía la historia que conocemos, la escrita? Pues los últimos segundos antes de medianoche. Casi todo el día, las 23 horas y pico, sería prehistoria, sobre todo el paleolítico. Es alucinante. Y claro, durante todo ese tiempo inmenso no éramos exactamente como ahora. Hubo un proceso de cambio lentísimo pero increíble. Se llama hominización. Es básicamente el viaje evolutivo que nos fue transformando poco a poco de nuestros antepasados primates a lo que somos hoy. Y todo empezó por un cambio climático en África que nos obligó a adaptarnos. Y esa adaptación se basó en 3 transformaciones brutales. La primera, empezamos a caminar sobre 2 piernas. Esto que parece tan normal fue clave, porque de repente teníamos las manos libres. La segunda, el pulgar oponible. El poder hacer la pinza nos convirtió en los manitas del reino animal, capaces de fabricar cosas. Y la tercera, y más importante, el cerebro empezó a crecer, y un cerebro más grande nos permitió pensar, hablar e inventar. Vale, entonces ya tenemos a estos primeros humanos con manos libres y un cerebro en desarrollo. ¿Y cómo vivían? Pues nos metemos de lleno en la Edad de Piedra, concretamente en el Paleolítico. Y si hay una palabra que define esta era es supervivencia. La vida era durísima. No había casas fijas, eran nómadas. Se pasaban el día moviéndose detrás de los animales que cazaban o buscando plantas para comer. Se refugiaban en cuevas, en campamentos temporales, y encima les tocaron unas condiciones climáticas terribles, con glaciaciones y todo. El objetivo cada mañana al levantarse era simplemente llegar vivo a la noche. Para entender cómo sobrevivían, pensemos en una voz de aquella época, la de alguien como Abel Arrú. Él nos contaría que solos no iban a ninguna parte. La clave era el grupo, la tribu. La vida giraba en torno a estas pequeñas comunidades, porque para cazar un mamut o para defenderse de un depredador, o te ayudabas o estabas perdido. La cooperación era todo. Y aquí llega la primera gran solución a tantos problemas. La tecnología. Las herramientas de piedra. A ver, hoy nos puede parecer algo súper básico, pero fue una revolución total. Era como tener una navaja suiza prehistórica. De repente podías cortar carne, trabajar pieles, defenderte. Cambió las reglas del juego. Y si las herramientas fueron una revolución, la siguiente fue algo que lo cambió absolutamente todo: el control del fuego. Piénsalo, de repente tienes calor por la noche, tienes luz, mantienes a los depredadores a raya. Y lo más importante, puedes cocinar. Cocinar la comida hace que sea más fácil de digerir y que aprovechemos mejor los nutrientes. Esto, probablemente, fue el combustible que nuestro cerebro necesitaba para seguir creciendo. Pero, ojo, que no todo era sobrevivir. Entre tanta dificultad, empezó a surgir algo mágico. Las primeras chispas de lo que llamamos cultura. Por un lado, el arte. Esas pinturas increíbles de animales en las cuevas, que a lo mejor eran parte de rituales para tener buena caza. Y por otro, los enterramientos. Empezaron a enterrar a sus muertos con objetos, con cuidado, lo que nos dice que ya pensaban en algo más, quizás en una vida después de la muerte. Y así, durante millones de años, la humanidad vivió de esta manera, moviéndose sin parar. Pero entonces, hace unos 10.000 años, todo cambió. Llegó una revolución que puso nuestro mundo patas arriba y que nos convirtió en lo que somos hoy. Hablamos de la agricultura. El cambio es brutal. Pasamos de un modo de vida a otro completamente distinto, de cazar y recolectar a cultivar y criar animales.
de ser nómadas a quedarnos en un sitio, de vivir en tribus pequeñas a formar comunidades mucho más grandes. Cambió absolutamente todo. Y la idea central de esta revolución neolítica, en el fondo es muy simple pero potentísima. Dejamos de perseguir la comida y empezamos a producirla nosotros mismos. Aprendimos a cultivar trigo, a domesticar ovejas, cabras. Por primera vez teníamos cierto control sobre nuestro futuro alimentario. Y claro, esto provocó un efecto dominó increíble. Si ya no tienes que moverte para buscar comida, ¿qué haces? Pues te quedas en un sitio. Y así nacen las primeras aldeas permanentes. Como hay un suministro de comida más estable, la población empieza a crecer. Y con más gente y comida de sobra surgen nuevas necesidades y nuevas tecnologías como la cerámica para guardar los alimentos o los telares para hacer ropa. Con la gente ya asentada en aldeas y la comida más o menos asegurada, las sociedades se volvieron más complejas, y esto fue el caldo de cultivo perfecto para el siguiente gran avance de la humanidad, el descubrimiento y el trabajo de los metales. Y fue un aprendizaje progresivo. Primero, el cobre. Luego se dieron cuenta de que si lo mezclaban con estaño, salía el bronce, que era mucho más duro. Y finalmente llegó el hierro, más resistente y abundante. Cada nuevo metal significaba mejores herramientas, mejores adornos y también, claro, mejores armas. Y junto a los metalos llegaron 3 inventos que lo aceleraron todo todavía más. El arado, que permitió cultivar mucha más tierra en menos tiempo. La rueda, que, ¿qué decir de la rueda? Cambió el transporte para siempre. Y la vela, que nos permitió usar la fuerza del viento para navegar y comerciar por mar. El mundo empezó a conectarse. Así que, como vemos, no es solo que cambiaran las herramientas, es que cambió la sociedad entera. Aparecieron los especialistas, el herrero, el comerciante, el guerrero. Las aldeas crecieron hasta convertirse en las primeras ciudades, a menudo con murallas. Y el comercio trajo riqueza, sí, pero también empezó a crear diferencias. Unos tenían mucho y otros no tanto. Nacieron las jerarquías sociales. Muy bien. Después de este viaje larguísimo, desde los primeros homínidos hasta las puertas de la historia, llega el momento de preguntarse, ¿y qué? ¿Qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de nuestros ancestros prehistóricos? Si lo pensamos bien, aunque hayan pasado miles y miles de años, no somos tan distintos. Esa necesidad de vivir en grupo, de pertenecer a una comunidad, ese impulso creativo que nos lleva a pintar, a construir, todo eso viene de muy, muy lejos. Son ecos de un pasado que todavía llevamos dentro. Al final, la historia de la prehistoria es una historia de superación, de gente enfrentándose a problemas y buscando soluciones con el ingenio que tenían a mano. Pasaron de tallar una piedra a construir ciudades enteras. Y eso nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Nosotros, hoy, ¿a qué desafíos nos enfrentamos? ¿Y cuál va a ser el legado que dejen nuestras soluciones para el futuro?